Bueno, dando continuidad en este segundo tramo de la clase del 11 de abril, vamos a puntualizar 2 o 3 cuestiones más. El Estado entonces es esa matriz simbólica capaz de mediatizar las necesidades de los individuos a través de lo que nosotros llamamos las políticas públicas, que tienen diferentes dimensiones, que ustedes van a ver en la presentación de PowerPoint, ejerciendo un poder, dice Foucault, que es al mismo tiempo individualizante pero también totalizante, y que imita de alguna manera y toma de lo que es un legado del cristianismo y que Foucault llama poder pastoral del Estado. Entonces, en algún punto, en las afirmaciones que existen en el foro, están estas dos dimensiones, pero no están interrelacionadas. Algunos mencionan al Estado con ese poder omnímodo, totalizante y de alguna manera subyugante, aplastante sobre el sujeto, que es una posibilidad, pero también está la posibilidad de mediatización de las necesidades a través de la política pública, y esto tiene que ver con las relaciones de poder en tanto y en cuanto, al no existir como una entidad omnipotente, el poder del Estado puede ser de alguna manera contrarrestado, resistido, contrahegemonizado. Pero si se lo piensa como un poder omnímodo, es muy difícil que los sujetos puedan organizarse y participar y luchar contra esas hegemonías. También en su interior, vamos a ver en el registro que nos hace Rita Segato en relación a las alteridades históricas, vamos a poder ubicar que el Estado no es siempre el mismo, que en esa matriz simbólica de intereses, de hegemonías que luchan y se contrarrestan, el Estado cambia de posición respecto de cuáles son los intereses que hegemonizan. Y hay una lectura de algunos sociólogos y algunos historiadores, como Quijano, como la misma Rita Segato, que ubican que los estados latinoamericanos, en su gran mayoría, tienen una conformación neocolonial. O sea que el Estado moderno surge como subrogado de los estados modernos europeos y de alguna manera en una condición de dependencia colonizada. Van a reencontrar esta idea dichas de muchas maneras, pero esto implica necesariamente que esta matriz que aparece como una matriz neoliberal tenga características de una dependencia de los poderes concentrados mundiales de nuestros estados latinoamericanos mucho mayor. Esto es analizando el papel del Estado en Latinoamérica como históricamente, en la alteridad histórica. Ahora, Foucault nos devuelve una dimensión un poco más general de cómo ejerce el poder individualizante, pero también totalizante, el propio Estado. Es un vínculo político de lo más complejo porque es simultáneo y eso hace que sea muy difícil ubicar una sola definición de Estado. El Estado, tanto como el poder como el sujeto, son nociones que se interrelacionan y que se producen y se reproducen. Por tanto, poder entender estas nociones como construcciones nos permiten encontrar espacios, significaciones no totalizantes. Este modo de pensar estas nociones nos acerca mucho más a la lectura que hace Gilú García Reynoso en relación al rol de las instancias públicas, como el Estado, respecto de la constitución psíquica del sujeto. Ella dice que las instancias públicas son reproductoras de
una condición en la que el sujeto emerge en el campo del otro, que es la condición de indefensión. Y que descansando en esa matriz de indefensión, de vulnerabilidad en la que el cachorro humano nace, es que el poder de estas instancias públicas, el poder político, va a ir generando la colonización de esas condiciones en función de dominar, de someter la voluntad de los sujetos. ¿Y por qué es importante tratar de discernir los modos en los que operan estas relaciones de poder? Nos preguntamos si esas relaciones de poder, si las relaciones sociales, tienen consecuencias psíquicas. Y vamos a ir viendo cómo se producen esas consecuencias, cuáles son, cómo afectan los modos de vivir, de enfermar, de sufrir que tienen las comunidades y los sujetos, pero también cuáles podrían ser las claves en las que ciertos movimientos de desalienación de esas condiciones podrían ofertar y construir otras condiciones que serían la respuesta de los sujetos, de las comunidades, a lo que se ofrece como una forma de dominación, de sometimiento o una forma hegemónica. Por eso es importante pensar que, si bien las condiciones políticas muchas veces determinan formas de relacionamiento entre los sujetos, sin embargo, el modo en que los sujetos puedan organizarse, pensar al otro, responder a esa determinación, condiciona, hace retroceder algunas imposiciones o algunas hegemonías. Y es así como nos prometemos, y esperamos poder cumplirlo, trabajar sobre las propuestas de los movimientos sociales en el plano de lo particular y de las organizaciones y la participación social, pero también trabajar los modos en los que un sujeto puede no quedar aplastado por esas condiciones de determinación del poder del otro, ya sean las instancias públicas, las políticas, el Estado, el otro como semejante en su constitución subjetiva. Bueno, entonces, esta relación es una relación compleja, multívoca, que tiene una direccionalidad de determinación, pero que tiene y puede generar una direccionalidad de condicionamiento. O sea, una de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es así como entonces en este marco el sujeto no es solamente un sujeto al otro porque el control o la dependencia, sino también que es un sujeto constreñido por su propia identidad, su conciencia y sus condiciones de autonomización y de respuesta a ese otro. A lo largo de la historia, en el siglo XIX sobre todo, las condiciones de hechos sociales que nos muestran estas respuestas organizadas por las comunidades eran luchas contra la explotación. En este momento, las luchas han cambiado de sentido y de significación, y eso muestra un doble movimiento. Uno tiene que ver con la individualización,
con la individualización de las diferencias, o sea, con la posibilidad de no constituir la diferencia como un motivo de exclusión, como decíamos, el loco, el sano, el enfermo el sano, el loco el cuerdo, sino como una invitación a la diversidad. Pero no podemos desconocer que en estos movimientos actuales de contrahegemonía, o sea, de luchas contra las formas de dominación, se producen algo que Rita Segato va a ubicar también, una diversidad tal que termina proponiendo una mayor individualización y perdiendo de vista ciertas condiciones determinantes de producción de subjetividad. Entonces, vamos a ver que lo que se analiza como patriarcado, en algunos de los análisis que se generan, hace hincapié en una diferencia de género o sexual y del poder que ha sido históricamente concentrado en relación a esa diferencia, no contemplando las condiciones de sometimiento que aún generan las formas de explotación que se hacen en la actualidad a raíz de la colonización neoliberal cada vez más invisibles. Entonces tenemos un doble movimiento en donde lo que se pone en agenda en relación a las luchas sociales es la posibilidad de respetar la diversidad, y por el otro lado, en esa lucha por el respeto a la diversidad, se pierden las condiciones de desigualdad estructural, que son condiciones también de sometimiento. ¿Cómo pensar esa complejidad en las intervenciones, en la construcción de las problemáticas? También es todo un desafío para nosotros, y por eso vamos tratando de bordear estos temas desde diferentes autores. Yo sé que para ustedes es complejo escuchar este modo de articulación, que el ámbito académico no parece estar muy de acuerdo con participar en estas formas de pensar y pensarse. Nosotros intentamos proponer una práctica del psicólogo comunitario, del psicoanálisis, desde el psicoanálisis, pero una práctica situada en determinadas condiciones, y para eso necesitamos hacernos de la construcción de las nociones en función de también las condiciones que la realidad nos provee. Entonces, la problematización va a ser una condición esencial del dictado de esta materia para poder encontrar en el pensamiento crítico esas condiciones de problematización que nos van a servir para pensar lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué sentido tiene en la práctica comunitaria.